tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Muy bien, bienvenidos amigos. Empezamos con las preguntas. No, primero yo creo que vamos a tratar de hacer varias aclaraciones. Antes que todo, felicidades a todos. Estos días, estas fechas, creo que hay que pasarlas adecuadamente en la divina voluntad, y un abrazo a todos, pero en la divina voluntad. En segundo lugar, miren, ha habido comentarios, y creo que es normal que haya comentarios en que se pone de manifiesto como si la divina voluntad fuera algo contrario a nuestra doctrina. Y esto puede desorientar a muchas personas, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero vamos a poner los comentarios. Y quiero aclarar, no se trata de hacer una defensa de nosotros, no es a nosotros la defensa, sino es una aclaración sobre la divina voluntad y sobre lo que se comenta en estos comentarios. No tratamos de convencer a nadie, simplemente dejar las cosas muy en claro y que cada quien, ojalá y que se ponga a estudiar un poco, sobre todo a estudiar nuestra doctrina, porque todo lo que se dice en contra de la divina voluntad está hablando de en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, ese es el punto clave de esto. Y eso no demuestra más que la ignorancia de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, queremos poner en claro todo esto para que cada quien reflexione, cada quien vea los puntos, pero desde la imparcialidad, no desde un punto de vista fanático y desde un punto de vista en que no se tiene el conocimiento adecuado ni de la divina voluntad ni de la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso es que vamos a entrar en estos comentarios. Ahora sí. Bien. Doctor Tomasini, buenas noches. No sé si fue en su última o penúltima charla antes, donde usted dijo que Jesús no vino a salvarnos a nosotros, sino a salvarse a sí mismo, que porque nos necesita para reinar en el mundo. Eso se me hace prácticamente una blasfemia. Le pido por favor que nos aclare esto porque estamos muy confundidos. Y con toda razón, creo que no se escuchó completo o no se quiso interpretar completo. La finalidad de la venida de Cristo a este mundo es el reino de Dios en la tierra, el Cristo reinando en la tierra. Pero el reino de Cristo no es un reino de este mundo, él mismo lo dijo allá con Pilatos, sino es un reino espiritual. Por lo tanto, si es un reino espiritual, debe ser en el alma de cada criatura. Cada criatura es un reino para él. Ese reino se instauró, por decirlo de esta manera, se inició en Adán. Adán era el hombre a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, y en él iba a estar ese reino. De él tenía que pasar a todos los demás. Pero como Adán cae, Adán desobedece, pierde todos los dones que le habían sido dados para poder formar ese reino. Y los dones eran la vida divina y la voluntad divina, para poder ser semejante a Cristo, semejante a Dios en Cristo. Al perderlos, el hombre sale del paraíso. ¿Cuál era el paraíso? Que ese es el problema. A veces pensamos que era un pedazo de tierra en este mundo y que ahí estaba Adán y Eva felices de la vida y que era como exclusivo, estaba cercado, ¿no? Y decía no entrar, paraíso terrenal. No era eso. El paraíso terrenal era el hombre, porque en ese hombre moraba Dios. Recordemos, el Génesis, que para darle vida al hombre, Dios se pone en el hombre por medio de su aliento, para darle vida. Y en que el hombre, el paraíso, Dios se paseaba en él y platicaba con su criatura. Era una intimidad entre los dos.
Era un paraíso doble, era un paraíso para Dios, que era su reino, y al mismo tiempo era un paraíso para el hombre por su convivencia con Dios. Cuando el hombre pierde las características, los dones necesarios para que Dios pueda estar en él, habitar en él, vivir en él, entonces el corrido del paraíso aparentemente es Adán, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero Dios se quedó sin paraíso. Dios se quedó sin su reino. Como el decreto, o sea, el reino de Dios es un decreto, ese decreto se tiene que cumplir. Y ahora, ¿qué es lo que necesita Dios? Bueno, volver a darle a ese hombre todo lo necesario para que pueda llegar a morar y vivir en él. Y eso es lo que empezó a hacer Dios desde el momento que Adán sale del paraíso. Dios empieza a preparar el terreno para que el hombre poco a poco vaya regresando. En un principio se le dio todo a Adán gratuitamente, pero Adán falló. Ahora Dios decide volver a darlo, pero ahora el hombre lo tiene que pedir, el hombre lo tiene que desear, el hombre se tiene que preparar. Y para eso es todo este periodo de tantos miles de años, para preparar primero la redención. ¿Qué es la redención? Era el saldar la deuda que el hombre tenía con Dios. Deuda de amor que el hombre debería de haberle dado a Dios en toda su vida, en todos sus actos. Deuda de gloria que el hombre debería de haberle dado la gloria por todo lo que Dios ha hecho y ha creado para nosotros. Y desear y anhelar el reino. Por eso Jesús cuando viene y nos viene a redimir, pero nos viene a redimir pagando todo lo que nosotros debíamos, y esos son los sufrimientos de Jesús. Pero la finalidad no era nada más la salvación del hombre. O sea, entendamos, salvar al hombre era necesario, sí, porque ahora en el hombre Dios iba a poner su reino nuevamente. Nosotros nos paramos en la redención y hasta ahí hemos llegado. Y pensamos que eso es el total, esa es la finalidad total, pero no vemos las palabras de Jesús en el Evangelio. En el Evangelio, en la última cena, Jesús dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y un poco antes de eso había dicho, rogándole al Padre, que Él iba a estar en nosotros, que el Padre iba a estar en Él, para que nosotros pudiéramos tener la misma relación que tiene el Hijo con el Padre, de la misma manera deberíamos estar nosotros. Cuando dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿De qué manera son uno el Padre y el Hijo? Compartiendo naturaleza, compartiendo vida, compartiendo dones, compartiendo atributos, compartiendo obras. Ahí nos quiere. Por lo tanto, el hombre era el punto final en donde Dios iba a tener su reino en la tierra. Que eso es lo que todo el mundo estamos deseando. O sea, todos queremos que Cristo venga y reine en este mundo. Y aparte, la petición, la oración que nos deja Jesús, el Padre Nuestro, ¿qué pedimos en el Padre Nuestro? Que venga su reino. ¿Qué reino? ¿Cuál reino? El reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces, vamos a entenderlo. El punto final de toda la acción de Jesús en este mundo, en lo que nosotros hemos llamado redención, o sea, son dos cosas. Salvar al hombre, pero el punto final es su reino. Por lo tanto, no podía establecer su reino si no salvaba al hombre. ¿En dónde lo iba a establecer? O sea, no había un lugar. No es un reino de este mundo. Es necesario salvar al hombre para que Cristo pueda tener
su reino en la tierra. O sea, y por favor, o sea, esto es simplemente leer el Evangelio. Iba a comentar que también cuando el hombre vive en la divina voluntad, toda la creación se vuelve paraíso, ¿no? Porque entonces ya puede tomar el amor de Dios y corresponderle. Ya no es tomar agua nada más, sino tomar todo el amor de Dios y corresponderle, y ya todo es paraíso. Así es, pero el punto en donde Dios iba a habitar era en el hombre. Sí. O sea que ese es, y a través del hombre, Dios iba a disfrutar de lo de afuera. Sí. O sea, Jesús iba a disfrutar de lo de afuera. Hay una frase que es que no volverá a tomar de ese vino hasta que esté en el reino, ¿sí? Ah, sí. ¿En qué reino? ¿En el cielo habrá vino? En cada persona. En cada persona. En su reino, en el reino de nosotros, y Él viviendo en nosotros, haciendo lo que nosotros hacemos, y nosotros podernos unir con Él en una unidad perfecta por medio de la divina voluntad, Él haciendo lo que nosotros hacemos y nosotros haciendo lo que Él hace. No sé, yo creo que con eso sería suficiente, pero esperemos que sí sea. Dame otra. La siguiente dice, María es una criatura perfecta, pero no es diosa. Doctor Salvador Tomasini enseña puras herejías gnósticas. Todos los que están en grupos de divina voluntad están apostatando, colocándose el hombre como el centro único y olvidándose del Dios uno y trino, queriendo y llenándose de soberbia al pretender colocarse en el trono de Dios, el mismísimo pecado que cometió el ángel caído, el mismo, y no lo ven. Wow. Bueno, vamos a empezar por el final. O sea, no queremos suplantar a Dios. O sea, eso que quede muy claro, no queremos suplantar a Dios, no queremos colocarnos en el lugar de Dios. O sea, eso es una pésima interpretación de lo que hablamos. Y lo voy a decir de esta manera, o sea, no es peyorativo, pero es ignorancia suprema de lo que es la doctrina, como lo dije al principio. Voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en este Catecismo de la Iglesia Católica vamos a poder ver cuál es la finalidad que Dios quiere para nosotros. O sea, creo que no podemos decir que esto no es cierto. Y si decimos que no es cierto, entonces somos herejes porque estamos negando nuestra doctrina. Número 51 del Catecismo. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Ojo con esto. Dios dispuso ir revelando su voluntad, la voluntad divina, ¿sí? Mediante esta voluntad divina que estamos ahora teniendo como una revelación, esta voluntad divina, por medio de ella y a través de Cristo, Verbo encarnado, vamos a poder acceder al Padre y al Espíritu Santo para hacernos consortes. ¿Qué quiere decir consorte? ¿Cónyuge? ¿Pareja? Unión, o sea, propietarios, ¿sí?, de la naturaleza divina. Creo que es clarísimo. En el número 52 del Catecismo dice, Dios que habita una luz inaccesible quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. Perdón, no queremos nosotros apropiarnos de la vida divina. Dios nos quiere comunicar su vida divina.
de nosotros depende si la aceptamos o no. Todo aquel que crea que esto es una herejía, bueno, se quedará con su vida humana. El que lo acepte, el que acepte las palabras de Cristo, en ese momento podrá tener acceso a este punto, igual que al anterior. O sea, podemos tener acceso al Padre y al Espíritu Santo a través de Cristo, sí, si queremos, y es a través de la divina voluntad y por medio de Cristo. En el número 257 del Catecismo dice: Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. Y gracias al espíritu de adopción filial, este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Reproducir la imagen de su Hijo. Y yo pregunto, ¿de qué Hijo y de qué imagen está hablando? De Jesús. De Jesús. ¿Nosotros somos reproducción de la imagen de Jesús? Por favor, no. Jesús es hombre verdadero, nosotros también. Jesús tiene una naturaleza, ¿cómo se llama? Física, nosotros sí. Una naturaleza espiritual creada, nosotros también. Pero Jesús es Dios, nosotros no. Por lo tanto, no somos una reproducción de Jesús. Esa reproducción de Jesús se va a dar cuando Jesús nos comunique por medio de la divina voluntad que ya leímos antes, su vida divina y su naturaleza divina. Si no lo hace, nunca podremos llegar a ser lo que estamos oyendo en la doctrina de la Iglesia Católica. En el número 295 dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. De su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 375 dice, bueno, al final está hablando de Adán y Eva, que fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original, y que esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. ¿Qué quiere decir participación? Vivir lo mismo. O sea, un darte, te voy a participar de lo mío, aquí está, para que lo uses, para que lo tengas, para que seas propietario de ello. Y nos quieren participar de la vida divina. En el 381 dice, el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible. Si somos creados, predestinados para reproducir esta imagen, que es la imagen del Dios invisible, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pero nunca la podríamos reproducir si no tenemos en nosotros la vida y la naturaleza divina. Entonces el catecismo está equivocado. En el 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Por favor, ojo con esto. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, y eso lo dice San Atanasio. Y luego continúa y dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, ojo, de su divinidad, y si me va a ser partícipe de su divinidad, ¿qué va a ser el ser humano? Divino.
aunque le duela a quien le duela. Sí. O sea, perdón por las frases, pero no importa a quién le duela. Esto es doctrina de nuestra Iglesia. Para hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Creo que es suficiente lo que hemos leído y hay más todavía, pero creo que con esto debe quedar muy claro que no es que nosotros estemos tratando de llegar a ser dioses y mucho menos a usurpar el lugar de Dios. Estamos queriendo cumplir en nosotros los designios divinos. Igual que cualquiera de ustedes puede estar queriendo llegar a cumplir los designios de Dios en la salvación, siendo buenos cristianos, obedeciendo los mandamientos, acudiendo a los sacramentos, llevando una vida, eucarística, siendo devotos, en fin, esa es su finalidad, llegar a la salvación. Bueno, pero ahora Jesús nos dice, y no nos dice en los escritos de Luisa, sino en el Evangelio, que la finalidad era llegar a ser igual que Él. Ahí está la última cena, por favor léanla en San Juan. Hay muchas citas en el Evangelio en donde se pone como indicio de que la finalidad no es nada más esta. ¿Qué quiere decir cuando Cristo dijo, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores? Yo quiero ver quién es el valiente que dice yo lo hago sin la participación de la naturaleza divina. No sé si tú, Alejandro. No. Bueno, ahora que ya hay participación divina. No, así solito. No. O sea, por favor, no se puede. ¿Por qué Cristo dice que no acaso la Escritura dice sois dioses? ¿Que no Cristo dice sean santos como mi Padre Celestial es santo? Por favor, lean. Pero faltó la primera parte. ¿Cuál es? Sí, que estamos apostatando, colocándose el hombre como el centro único y olvidándose del Dios uno y trino. Bueno, creo que quedó contestado. No nos estamos olvidando de Él, necesitamos de Dios. O sea, Dios es el principio, es el camino y es el final de nuestra vida. Sin Dios no somos absolutamente nada. No es el hombre tratando de llegar a ser Dios, no es New Age. Por favor, no es New Age. La New Age se parece mucho porque la New Age trata de llegar a ser Dios, pero sin Dios. Nosotros no tratamos de llegar a ser Dios, tratamos de vivir lo que Cristo nos pide que vivamos, que es la renuncia total a nosotros. Y aquí está el punto principal. Para llegar a vivir todo esto que Jesús nos pone, lo primeritito que hay que hacer es renunciar a lo nuestro. Por lo tanto, todos mis deseos absurdos de querer llegar a ser Dios, ahí tienen que morir. Si no, no llego. Otra. Y la primera es de que María es una criatura perfecta, pero no es diosa. Nunca hemos hablado de María como diosa, sino como participación de la vida de Jesús. Eso sí, definitivamente sí. Y si esto es otro punto que estamos totalmente equivocados. Cuando decimos que María es inmaculada, pensamos nada más única y exclusivamente que no tiene pecado original. Y ahí nos quedamos. No tiene mancha. Perfecto, estamos de acuerdo, no tiene mancha. Pero ¿qué quiere decir que no tenga mancha? O sea, ¿a dónde nos lleva esa idea? Vamos primero al principio, con Adán. Adán tenía dones,
los dones naturales que todos tenemos, tenía dones preternaturales, que eran dones de la naturaleza angélica, que era la sabiduría infusa, la inmortalidad, la impasibilidad, en fin, tenía dones que le pertenecían a la naturaleza de los ángeles, pero también tenía dones sobrenaturales, o sea, dones que están por encima de cualquier naturaleza, que eran los dones divinos. Y esos dones divinos que él tenía era vida divina y voluntad divina. La vida divina, o sea, hasta donde la criatura puede llegar a abarcar, y la voluntad divina para hacer crecer esa vida divina en ella. Adán al perder, al desobedecer, pierde todo eso. Entonces lo principal que pierde son los dones sobrenaturales, que son los dones en los cuales Dios podía estar habitando, viviendo, actuando desde la criatura. Cuando una criatura se dice que es inmaculada, que no tuvo pecado, que no tuvo mancha, lo que estamos queriendo decir es que tiene todo lo que tenía Adán. No es nada más el hecho de sin culpa, sino que todo lo que Adán perdió, ahora lo tiene ella, por ser inmaculada. Por lo tanto, tiene vida divina y voluntad divina. En ese sentido, ella está cumpliendo todo lo que leímos en el catecismo, lo está cumpliendo a la perfección. Por lo tanto y Jesús nos lo dice, que es un solo anillo de unión con Él. O sea, María participa de la vida de Jesús. En ese sentido es divina, sí, pero no es diosa. No es diosa, sino es vida divina que le participa el Dios mismo. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Y dice, hay una persona que dice que ¿por qué se confunde tanto? Que parece que entiende y no entiende. Entonces otra persona le comenta, no entiende porque es un lavado de cerebro que no está compactado ni encaja en la sana doctrina que la Santa Madre Iglesia ha predicado, y tampoco esto es el Evangelio de Cristo. Todo lo que les enseñan aquí es herejía, y no se dan cuenta porque la luz falsa del ángel caído los deslumbra. Así le contestaron. Bueno, pues somos herejes. Total, no hay problema. O sea, creo que queda perfectamente contestado con lo que hemos visto. O sea, que es un desconocimiento total de la doctrina de nuestra iglesia y que es una religión llevada en forma fanática. Simplemente, no en forma realmente enterada, a conciencia, conociendo los principios, las bases, ni del Evangelio, ni de lo que la iglesia ha hecho, lo que la iglesia ha meditado, a las conclusiones que la iglesia ha llegado, de toda la revelación y de toda la tradición. Porque no es nada más la Biblia, por si usted fuera protestante. O sea, no es nada más la Biblia, sino es toda la tradición de la Iglesia, los santos padres, todo lo que se ha meditado. O sea, todo eso es lo que hace un conjunto en nuestra doctrina actual. Y es a lo que debemos hacer caso. Y yo le puedo asegurar que no encontramos una sola frase, una sola palabra en esta revelación de la divina voluntad en donde no esté indiciado en la revelación pública. En el Evangelio, en la carta de los apóstoles, sobre todo en San Juan y en San Pablo, son los dos más grandes exponentes de estos misterios. Pero en cualquier lugar vamos a encontrar indicios de esto. Lo malo es que, como nos dice la Iglesia, no está totalmente explicada. O sea, nos da el punto, pero no nos dice el cómo. Igual que el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Obedeciendo, nada más. Así es como lo hará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo una sola voluntad. Ahora,
cuál voluntad es la que manda y cuál voluntad es la que obedece, si es la misma. Ojo con eso. Hay otra pregunta que es, doctor Tomasini. ¿Pregunta o comentario? Pregunta. Ah. Doctor Tomasini, ¿qué sucede cuando el sacerdote parte la hostia que nos va a dar? Porque habemos mucha gente en la iglesia y él piensa que no le va a alcanzar y la parte y nos da solo media hostia. Si hay un solo Jesús en una hostia, ¿qué pasa en ese caso? ¿En cada mitad está Jesús? ¿Un Jesús? Esto es también doctrina de la iglesia, o sea, es en cada partícula de aquella materia, o sea, de aquella hostia, ahí está Jesús completo. Es vida completa en cada partícula. Aunque la partiera en 100 partes, en cada partícula está la vida completa de Jesús. No hay problema. No recibimos la mitad de Jesús o una cuarta parte, o yo recibí la mano y tú recibiste el pie y tú recibiste, no sé, la cadera. No, no es así. Es un Jesús completo en cada partícula de la hostia. ¿Ya? Dice, ¿podría decirme por qué en el libro de Cielo, en el 13:29, Jesús habla de que estuvo 3 horas en prisión y en las horas de la pasión solo está 1 hora, de 5 a 6? En las horas de la pasión, o sea, generalmente va haciendo como un resumen. Solamente en los lugares muy, muy importantes, o sea, es en donde se centra cada hora, por ejemplo, en la pasión del huerto, o en las 3 horas de la pasión en la cruz. En las 3 horas que estuvo en la prisión, o sea, es un mismo lugar, una misma, ¿cómo diríamos? Un mismo sufrimiento que se medita en una sola hora de la pasión. O sea, ¿por qué? Para ponerlo, cuadrarlo a las 24 horas. Pero Jesús nos dice que fueron 3 horas de estar en la prisión. Entonces, bueno, pues vamos a simplemente hacerle caso y no tanto a la división que se hizo en cuanto al libro de las horas, ¿no? En esa hora se están meditando, se está viendo lo que él sufrió en esas 3 horas. Si hubiera venido Jesús tal como es en la eternidad, ¿qué habría pasado? Y si ya vivía en Adán, ¿qué habría pasado? Jesús es igual allá y acá. O sea, en el momento que el Verbo eterno toma carne, se vuelve carne, en ese momento, o sea, la humanidad de Jesús, aunque no en forma material, pero ya dentro del acto único de Dios, ahí estaba ya Jesús, ya en forma completa, porque el acto único de Dios encierra todo lo que encierra el tiempo. Por lo tanto, Jesús estaba allá igual que estuvo aquí. Aquí tuvo un principio en forma material. Aquí nos vamos a confundir un poco, pero pues ni modo. El tiempo, ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, el tiempo es la materia prima de la eternidad. O sea, lo que se vive en el tiempo es lo que está inscrito en la eternidad. No puede ser de otra manera, porque si fuera de otra manera, entonces el hombre no tendría libertad y el hombre es libre. Por lo tanto, las decisiones que el hombre toma en el tiempo, esas decisiones son las que están inscritas en la eternidad. Así que todo lo que Cristo vivió en este mundo, todo lo que Cristo representó en este mundo, la forma en que se presentó en este mundo, es la forma que estaba en la eternidad. No hay cambio. Y esa forma es la que conserva y conservará durante toda la eternidad. No habrá cambio. O simplemente el cambio fue de ese acto único de Dios al tiempo y del tiempo al acto único de Dios. Así que no hay problema. Entonces no hubiera pasado nada, simplemente era Cristo que venía a este mundo.
¿Vino en Adán? Sí, esto necesitamos conocer. Aquí sí necesitamos conocer un poquito más a fondo toda la revelación a través del libro del cielo, a través de la divina voluntad. Para llegar a vivir en la divina voluntad, y esto tomando como punto de partida el Evangelio, que dice, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. El punto principal es yo en ellos, Jesús en la criatura. Si Jesús no está en la criatura, no puede llegar a esa unidad de humanidad con divinidad. Por lo tanto, de alguna manera, en el tiempo, este Jesús que iba a venir miles de años después, ya estaba en Adán. Porque en Adán, estando en la divina voluntad, se salía prácticamente del tiempo y estaba en unidad con la eternidad. Por eso digo que es un poco revuelto. Pero es necesario entenderlo. Yo en ellos. Yo en ellos. Y eso nos lo viene a explicar en el libro del cielo, en los escritos de la divina voluntad, cómo es que esto es posible gracias a la unidad del acto único de Dios, y que cuando ese acto único de Dios se le comunica a la criatura, la criatura adquiere todas las prerrogativas que contiene ese acto único, o sea, contiene la vida también de Jesús. Pero ahí sí, luego es un poquito difícil, tendríamos que platicarlo mucho y sobre todo leer sobre la divina voluntad para entender cómo es posible que yo en ellos, ¿sí? Y ese yo en ellos no es de Jesús para acá, sino es si Adán vivió una vida en la divina voluntad, Adán vivió una vida inmaculada, que ya sabemos que la vida inmaculada es tener vida divina y voluntad divina, forzosamente Jesús tuvo que estar en Adán. Y por último, la causa por la que Adán es sacado de ese paraíso es para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida que estaba plantado ahí en el centro del paraíso y viva para siempre. Una de las consecuencias de la desobediencia fue el morir tanto físicamente como espiritualmente. El hombre quedó totalmente ajeno a la gracia, muerto a la gracia, y aparte con la condena de que tenía que morir también en forma física. Si hubiera comido de ese árbol de la vida, hubiera vivido vida eterna, eternamente. ¿Y cuál es el árbol de la vida? ¿Cuál es la comida que nos hace adquirir vida eterna? Jesús. Yo soy el pan, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué árbol sería el que está representando el árbol de la vida? ¿Qué sería? Jesús. Esta no es pregunta, es comentario, dice: pero aunque María y Luisa sean nuestras madres, la Virgen María está a un nivel mucho más alto que Luisa y ella es la reina. Uh-huh. No hay ningún problema. Cuando dice Jesús madres, vamos a entender lo siguiente. Madre es la que da la vida a un ser. María, por medio de esta divina voluntad, por medio de esta encarnación del Verbo en ella, por medio de que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, por medio de que Cristo asume nuestra vida en el momento de encarnarse y de ahí en adelante la vive toda su vida para ir reparando todo lo que nosotros debíamos. En ese momento María se vuelve nuestra madre, pero como participa de la divina voluntad, Jesús va rehaciendo los actos de todos nosotros para pagarle al Padre, y María junto con él va rehaciendo los actos de toda la familia humana para también unir sus actos a los actos de Jesús. Por lo tanto, María nos está rehaciendo también en ella.
Y eso es estar dándonos la vida. Por eso María es nuestra madre. Ahora, no solamente por ser heredada en la cruz, o sea, aquello fue la corroboración de que ella es nuestra madre, no fue el acto en donde se convierte en nuestra madre, ya era nuestra madre. Bueno, ahora, parte de esto, ya tenemos a Luisa, que para que Luisa, que es la tercera obra de Dios, esto también hay que entenderlo. Las obras de Dios, Jesús nos dice que para poder dar esa obra a toda la familia humana, primero lo necesita tratar con uno. Y cuando ese uno le paga, cuando ese uno le corresponde a nombre de toda la familia humana, en ese momento Dios se siente pagado por todos y pone a disposición de todos los dones, todas las gracias y todo lo que quiere hacer en nosotros. María lo hizo en la redención y aparte de eso fue la madre de Jesús, otra cosa totalmente diferente de Luisa. María es inmaculada desde el principio de su existencia. Luisa no. Luisa es una criatura que nace en pecado original y tiene que salir del pecado original por medio de la redención, de los sacramentos y luego entrar en la divina voluntad. Por lo tanto, Luisa es menos, vamos a decirlo de esta manera, menos que María. Cuando Luisa empieza a estar en este ambiente de la divina voluntad, Jesús le pide que en ella quiere fundar nuevamente su reino. Ese reino que se perdió en Adán, ahora lo quiere retomar y lo quiere rehacer en Luisa. Y para que se pueda hacer, Luisa tiene que recorrer lo mismo que hizo Jesús y que hizo María. O sea, darle el honor, la gloria y el amor que cada uno de nosotros debería de haberle dado. Y eso es rehacer nuestros actos, rehacerlos ante Él, rehacerlos ante el Padre. Por lo tanto, nos está dando vida en nosotros, en Él. Y eso, por lo tanto, es ser mamá. Nos está rehaciendo nuestra vida. Y por eso Jesús dice que es nuestra segunda madre. No se está equiparando a la Virgen. Por favor, eso no sé de dónde lo sacaron. No se está equiparando. La Virgen es la reina del reino de la divina voluntad, o sea, es la reina de Luisa. Porque Luisa es el reino. Y si María es la reina de ese reino, pues creo que es superior María a Luisa. Y ahora nosotros también, o sea, tenemos a María como la reina, tenemos a Luisa como el reino, y nosotros si aceptamos, si queremos, si entendemos, si vivimos, si nos decidimos, nos vamos a injertar en ese reino para irlo haciendo crecer. Cada uno de nosotros será un pequeño reino que se unirá a ese reino que se formó en Luisa para irlo engrandeciendo. Creo que es claro, cuando menos a mí me parece claro, no sé. Y además las misiones son diferentes. Las misiones son diferentes también, totalmente diferentes. Sobre todo la maternidad, o sea, creo que ese es el punto, la maternidad y la inmaculadez. Doctor, en la eternidad todas nuestras vidas estaban escritas dentro de Dios, escritas ya por nosotros mismos desde antes de que naciéramos. Y lo vivimos, lo ya escrito por nosotros en nuestro tiempo en la tierra. A ver, ese último. Y lo vivimos, lo ya escrito por nosotros en nuestro tiempo en la tierra. Otra vez ese conflicto entre tiempo y eternidad, lo que decíamos hace un momento. En el tiempo se está afincando lo que va a estar en la eternidad. Estos son misterios de Dios que no podemos tener acceso a ellos. Son de las características o de las propiedades o de los poderes o de los atributos o de los dones, como le queramos llamar, que Dios tiene
de poder tener todo en un solo acto. ¿Cómo lo tienen? No sé, no tengo la menor idea, pero lo creo. O sea, Dios es acto único. Ahora, lo que nosotros inscribimos en el tiempo es lo que quedó inscrito en la eternidad. Y ahora, esto que está inscrito en la eternidad, nosotros al venir a este mundo, lo que vamos a hacer es darle validez a esto que está escrito acá, con nuestras decisiones. O sea, nada es forzado. No me va a forzar el hecho de que aquí esté un acto que yo diga sí y aquí tengo que decir sí. No, aquí digo sí porque quiero decir sí y eso es lo que está inscrito en la eternidad. ¿Entendimos? No, pero creemos fervientemente en esto. Dice, pues creo que es la última pregunta. Dice, ¿esta correspondencia de amor a Dios es correcta cuando los frutos de nuestros actos son la paz, el amor, etcétera? Así es. Había una de María, ¿no? ¿Era que sí era diosa? No. Sobre su inmaculadez. Hay una confusión que necesitamos aclarar. María es creada inmaculada. O sea, María es su vida, su alma es creada dentro del núcleo de la Trinidad Divina. Y por eso es impedida la culpa de origen en ella. Esa inmaculadez que le es dada en ese momento no es decisiva, no es obligada, porque si no María sería una esclava de Dios, sería un robot de Dios. María debe tener una prueba. Y esa prueba es para ver si acepta o no acepta su inmaculadez. Si María dice sí, la inmaculadez que tiene desde el momento que fue creada queda con ella para el resto de su vida. Si María hubiera dicho no, esa inmaculadez hubiera perdido y hubiera pasado lo mismo que pasó con Adán. En el libro de la Reina del Cielo, o sea, en el cuarto día, la cuarta meditación, dice lo siguiente. Dice, ahora debes saber, hija mía, que en cuanto fui concebida, puse en fiesta a la divinidad. Cielo y tierra me festejaron y me reconocieron como su reina. Yo quedé de tal manera unificada con mi Creador que me sentía en los dominios divinos como dueña. Yo no sabía qué cosa fuera separación con mi Creador. Aquel mismo querer divino que reinaba en mí, reinaba en ellos y nos hacía inseparables. Y mientras todo era sonrisa y fiesta, entre ellos y yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba. Hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo veía la necesidad de esta prueba, porque quería dar a mi Creador como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida. Cómo es bello poder decir me has amado y te he amado. Pero sin la prueba, esto no puede decirse jamás. Luego viene la narración de la prueba, que es Dios le hace conocer. Dice, el Fiat divino me hizo conocer la creación del hombre inocente y santo y todo lo que la divina voluntad había hecho. Y luego le mostró lo que la voluntad humana podría hacer o había hecho. Y en ese momento María sintió horror de la voluntad humana
y decidió nunca darle vida a su voluntad humana y la dejó atada a los pies de la divinidad. Ahí se confirma la inmaculadez de María. O sea que María es inmaculada, pero por propia voluntad. No es nada más impuesta por Dios, porque entonces hubiera sido una esclava y no hubiera tenido ningún mérito ella en ser lo que es. Y el mérito de ella es en la renuncia de su voluntad, de su vida, para tomar lo que Dios le estaba proponiendo, que era la vida de él. Eso es el punto. Hay que tenerlo muy en claro. Inmaculada quiere decir tener vida y voluntad divina. Y quiere decir que es creada inmaculada, pero María consigue la inmaculadez para toda su vida por medio de la prueba. Sí, gracias. Y ella misma dice, he aquí la esclava del Señor, pero es por voluntad propia. Así es. O sea, no porque sea voluntad de Dios el que ella lo tenga. O sea, no es forzada, sino es aceptada. Sí. Fue la única criatura que le preguntaron eso. Sí, ¿verdad? Bueno, Adán ya perdón, fue creado. pero nos la han preguntado a todos. Que si queremos ser inmaculados. O sea, a todos nos han preguntado, ¿quieres conmigo, sí o no? Y María lo tuvo en el principio de su creación. A nosotros nos lo están preguntando en cada instante de nuestra vida. María hizo una respuesta perfecta y le valió para siempre porque ella tuvo la visión de lo que la voluntad humana puede hacer. Tuvo la visión de lo que la divinidad puede hacer, de lo que la divinidad quiere, de la vida que nos quiere dar, y tuvo la prueba o la visión de lo que la voluntad humana quiere dar, quiere hacer. Por lo tanto, ella tuvo esa visión y ahí conoció los males de la voluntad humana y los bienes de la voluntad divina y escogió la voluntad divina. A nosotros no nos han dado esa posibilidad. Nosotros hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco lo que la voluntad humana hace y creo que no hay necesidad de decirlo. Cada uno conoce sus propios vicios, sus propios pecados, sus propias pasiones y nos conocemos perfectamente. Pero no conocemos la vida divina. Conocemos la historia de la salvación y conocemos la promesa de irnos al cielo. Y la pregunta que yo siempre me hice y me hago y les hago ahora, ¿y qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Vivir la vida de Dios, vivir a Dios. Bueno, ahorita, desde ahorita, pero antes, ¿qué era el cielo? Ir a gozar de qué? De la visión beatífica de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, digo, ¿cuál es la base de esa visión beatífica de Dios? Por una eternidad. Perdón, pero estamos como dice Jesús, en pañales en nuestro concepto, tanto de religioso como en esto del cielo. Y cuando Jesús nos empieza a decir lo que es el cielo, entonces decimos, no, eso no lo quiero. Eso es herejía, eso no es. Yo quiero la visión beatífica de Dios. Bueno, de acuerdo, cada quien puede opinar lo que quiera, pero por favor, Dios no se contentaría con que lo estemos observando. Dios lo que quiere es una perfecta relación de amor entre Él y nosotros. Y esa relación de amor no es visión, es vida. Por favor, es vida. Y es vida no humana, sino divina. Ahora ya nos está dando la oportunidad Jesús, la que le dio a María, leyendo el libro del cielo. Entonces ahora nos dice, a ver, aquí está lo que hizo la voluntad humana, tu voluntad humana, y esto es la voluntad divina que te puede llegar a ser inmaculado. Así es. Esta es nuestra oportunidad, la que María tuvo al principio de su existencia. Ahora nosotros estamos teniéndola. Así es. María conoció el bien desde el principio y le fue presentado el mal. Nosotros conocemos el mal desde el principio y nos están empezando a hacer conocer el bien. Pero
aquí sí ya depende totalmente de la libertad de cada uno, qué quiere decidir, hacia dónde quiere ir, qué quiere marchar, y listo. Y lo malo es que estamos tan arraigados en nuestra forma de ver, en nuestra forma de sentir, y somos muy dados a tener apegos tremendos a nuestras costumbres. Apegos en cuanto a mis costumbres, a mis prácticas, a mi forma de ver y sobre todo a mi forma de pensar. Porque yo pienso que de tal manera soy agradable a Dios. Y si no lo hago de esta manera, no soy agradable a Dios. Bueno, ¿y quién le dijo a usted que esa es la manera que Dios quiere? ¿Que la manera que tiene Alejandra no será también agradable a Dios? ¿O la que tiene Alejandro, que es más vicioso? Sí. O sea, por favor, entendamos, es una relación de amor de Dios con cada una de sus criaturas, pero una relación de amor a la par, totalmente a la par. Si no es a la par, no puede ser relación de amor. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Voy a hacer algo, y esto sí es crítica total, absoluta, rotunda. Hemos cambiado en la actualidad el amor, por ejemplo, a los hijos, por el amor al perro. Y esto no me podrá negar. Ahora preferimos tener perros para no tener hijos, porque no queremos la responsabilidad del hijo. Pero nuestra naturaleza nos lleva a querer al perro como si fuera hijo. Y lo vemos. Perros en carriola, perros en todos lados, perros que se les hace fiesta de cumpleaños, invitando a sus amigos, otros perros. Se les hacen nupcias, se casan los perritos y les hacen su ceremonia de casamiento. Fíjense lo que estoy diciendo, casamiento. No es apareamiento, es casamiento. O sea, estamos cambiando el amor humano por el amor de la bestia. ¿Les heredan bienes también? Les heredan bienes, en fin. O sea, hacemos cada cosa que es total y absolutamente absurda. Bueno, perdón, pero qué tremenda frustración deben tener estas personas que se apegan tanto a un animal. Y qué tremenda frustración del animal al no ser tratado como animal. Porque el animal fue creado para ser animal, no para ser humano. El animal fue creado para tener un cierto comportamiento hacia el hombre y de tener cierta sensibilidad hacia el hombre. Y que el hombre no lo trate mal, no estamos hablando de maltratar, pero estamos hablando de darle su justo valor y su justo lugar. No forma parte de mi familia. No forma parte de mi familia. No es ni mi hijo, ni mi nieto, ni mi tío, ni mi hermano, ni nada. Es mi mascota. Por favor, eso es exactamente lo que estamos queriendo decir con una relación de amor, pero de amor a la par. De amor del mismo ser. Y Dios no puede conformarse con un amor, con una mascota. Amigos, perdón por lo que hemos hablado un poco medio en forma sarcástica, un poco en forma, ¿cómo diríamos? Yo digo hasta cierto punto como dura, pero es una realidad. Y por favor, o sea, no juzguemos sin conocer. No juzguemos sin conocer. Primero, enterémonos bien de las cosas y hablemos con la verdad. Y cuando alguien nos ponga enfrente una verdad absoluta, tengan por seguro que vamos a decir, es cierto, perdón, estábamos equivocados. Insisto en que ahí está la importancia del conocimiento, leer. Así es. Leer siempre, siempre. Así es. Pues bueno, amigos, otra vez reiteramos, tanto del equipo, de todos nosotros, deseos de una feliz año nuevo. Esperemos que sea mejor que el año anterior.
y que no tengamos tantas dificultades. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, a Paris, a Emma, aunque ahora está medio un poquito callada, pero aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, amigos que nos escriben desde Colombia, El Salvador, Guanajuato, Cataluña, Toluca, Canadá, Nueva York, Miami, Guadalupe, Nuevo León, Paraguay, Pensilvania, Saltillo, Querétaro, España, Los Ángeles, Denver, Argentina y la Ciudad de México. Gracias, amigos. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego.